Hola compañeros de YouTube, hoy os traigo la audiocrítica a la película El Imperio contraataca. El Imperio contraataca es una película de aventuras del género Space Opera estrenada en 1980. Es la continuación directa de la película La Guerra de las Galaxias, estrenada en 1977. Dentro de esta saga, El Imperio contraataca es el episodio 5 según la cronología de la historia, pero como podemos recordar es la segunda película que se estrenó. Esta película fue para George Lucas una de las apuestas más arriesgadas de su carrera por varias razones. La primera razón era que la película original era la más taquillera de la historia y había sido un éxito en más de un sentido, por lo tanto las expectativas iban a ser altas. La segunda razón era que si él decidía que esta película iba a ser la quinta, se estaba comprometiendo a hacer como mínimo 3 películas más, es decir, los episodios 1, 2 y 3. Y como El Imperio contraataca no iba a ser la que cerrase la historia, también se estaba comprometiendo a hacer el episodio 6. La tercera razón es que esta película iba a suponer un coste económico superior al de la primera, por no hablar de lo difícil que le resultó a George Lucas mantener los derechos de su obra. La razón más llamativa es que él no iba a dirigir la segunda película de la saga. Lo había pasado mal dirigiendo La Guerra de las Galaxias, por las dificultades del rodaje y los problemas de producción que hubo. Así que tenía claro que no quería estar a cargo de la dirección del Imperio contraataca. Él iba a estar centrado en la producción y en la historia, que no en el guión. De este se encargaron Leigh Brackett y Lawrence Kasdan, que es, después de George Lucas, el guionista más recurrente de la saga. Para dirigir la película, George Lucas quería a Irving Kershner, quien en un principio se negó, porque consideraba una mala idea hacer una secuela de La Guerra de las Galaxias. Afortunadamente Lucas reiteró su petición, y Kershner aceptó dirigirla, y esta es la película que más fama le ha dado en toda su carrera. Así se planteaba El Imperio contraataca, como una película más ambiciosa que su predecesora, que tendría un inicio espectacular y que prometía llevar la acción mucho más allá de lo visto anteriormente. Pero no solo la acción iba a ser superior, también se profundizaría en las emociones de los personajes, además de dar a conocer otros nuevos. Los efectos visuales mejoran mucho frente a su predecesora. Si La Guerra de las Galaxias tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares, El Imperio contraataca contó con 7 millones más. Fue nuevamente producida por Gary Kurth y la banda sonora volvió a ser compuesta por John Williams. El guión lo empezó George Lucas junto a la escritora Leigh Brackett. Lamentablemente ella falleció en 1978, así que para terminar el guión Lucas tuvo que recurrir a Lawrence Kasdan. Concluyendo ya con el guión, voy a resumir la sinopsis del Imperio contraataca. Esta historia continúa hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Justo 3 años después de los acontecimientos ocurridos en la Guerra de las Galaxias. Tras la primera gran derrota del Imperio, la Alianza Rebelde ha encontrado un refugio en el 6º planeta del sistema Hoth, donde han establecido una base oculta. Las tropas imperiales la buscan incansablemente por toda la galaxia. Sin embargo, Darth Vader está especialmente interesado en dar con un rebelde, aquel que trajo una nueva esperanza para la Alianza al destruir el arma más peligrosa del Imperio. Vader sabe que ese guerrero es Luke Skywalker, y no va a parar hasta encontrarle. Por ello, cuando el Imperio da con la base rebelde, él ordena encontrar y capturar a los amigos de Luke. Porque sabe que si ellos corren peligro, el joven Skywalker acudirá inmediatamente en su ayuda. Ellos logran escapar en el Halcón Milenario, pero las naves del Imperio les pisan los talones. Por otro lado, Luke va en busca del maestro Yoda, siguiendo el consejo del espíritu de su maestro Obi-Wan Kenobi. Para encontrar a Yoda, viajará al planeta Dagobah, donde conocerá los secretos de la Fuerza y algunos que desconocía de él mismo. También descubrirá que haciendo un buen uso de la Fuerza, podrá evitar el camino del mal, aquel que convirtió a Darth Vader en una de las sombras más temidas de la galaxia. Estas 3 subtramas conectarán al final de la película, cuando Luke debe afrontar su destino, mientras sus amigos huyen del Imperio. En esta película la historia se torna oscura e incluso trágica. El agradable tono de comedia que tenía por momentos La Guerra de las Galaxias prácticamente ha desaparecido en El Imperio contraataca. Al igual que su predecesora, es una obra maestra en muchos aspectos. Los decorados y los exteriores siguen siendo impresionantes. El diseño de las naves y armas, el atrezzo, el vestuario, el diseño de producción,
todo sigue siendo igual de genial. Pido perdón por haber contado el final de la película anterior, pero creedme, es muy difícil hablar de esta sin revelar nada de aquella. Y seamos realistas, estoy hablando de una película que tiene 34 años. Creo que la mayoría de los que estáis viendo el vídeo ya la habréis visto, puede que incluso varias veces. Ha llegado el momento de hablar de las actuaciones y los personajes. Empezamos con Mark Hamill, que vuelve a interpretar a Luke Skywalker. Lo primero que puedo decir es que tanto Mark como Luke han cambiado desde 1977. Esto lo digo porque Mark Hamill sufrió un accidente de tráfico poco antes de iniciarse el rodaje allá por 1979. Fue operado, pero aunque su cara fue reconstruida, aún se podían ver algunos cortes en ella. Para justificarlos, George Lucas añadió al guión la escena del Wampa. Ahí va un spoiler tontería, spoiler sin importancia. La escena del Wampa es esa que hay nada más empezar la película, en la que un monstruo enorme le hace a Luke varios arañazos en la cara. Mark Hamill hace suyo el personaje, y si en la anterior película lo hacía bien, aquí mejora notablemente su actuación. Esto se debe principalmente a que en esta película él entendía lo que estaba haciendo. No me malinterpretéis, no digo que Hamill sea mal actor, pero según sus propias palabras, cuando actuó en la primera película, no entendía muchas cosas del guión. En cuanto a Luke, se ha distanciado un poco del protagonista tan humano que habíamos visto anteriormente. Sigue siéndolo, pero ahora se puede observar en él un carácter más mitológico. Al principio es mostrado como un héroe convencional. Sin embargo, cuando el film avanza, descubrimos que no es perfecto. Comete errores. Es impaciente. Y lo más interesante de él es que no se rinde ni quiere dejarse llevar por el camino del mal. Y algo que hace que Luke se gane el afecto del público es que a veces sigue más sus sentimientos que cualquier argumento racional, y puede darlo todo por ayudar a sus amigos. También son geniales las escenas en las que aprende a conocer los secretos de la fuerza. Tanto el personaje como el actor me han convencido, y me gusta realmente el desarrollo de Luke en esta película. Ahora debo hablar de Han Solo, interpretado de nuevo por Harrison Ford. Sigue siendo vacilón, carismático y dicharachero, pero aquí Lucas e Irving Kershner deciden profundizar en él, de modo que el episodio 5 nos muestra qué hay más allá de su chulería. Han es un hombre bueno que se preocupa por su gente, y además ha sido ascendido a capitán de la Alianza Rebelde, por lo que sus responsabilidades se han incrementado desde el episodio anterior. También ha empezado a desarrollar sentimientos por Leia. Si logra reducir su chulesca actitud, es posible que ella se acabe enamorando de él. Harrison Ford nos vuelve a entregar a un personaje encantador, que además puede hacer llorar a más de uno y más de una al acabar la cinta. Steven Spielberg vio El Imperio contraataca y dijo que una de las cosas que más había disfrutado de la película fue la actuación de Harrison Ford. Esa fue la principal razón por la que este actor sería su primera opción de casting para la próxima película que estaban preparando juntos él y George Lucas, En busca del arca perdida. Carrie Fisher vuelve en esta película para interpretar de nuevo a la princesa Leia. A pesar de que ella todavía tenía serios problemas con las drogas, eso no le impidió darle vida a Leia y convertirla en un personaje genial. Me encanta ver nuevamente a Carrie en este papel. Sigue siendo una tía dura, con carácter, aunque también es más humilde que en el episodio 4. La sientes como más cercana. No la vemos mucho en acción al principio, pero su personaje se desarrolla muy correctamente, y cuando verdaderamente se gana el aplauso del público es en el clímax, cuando toma el mando del grupo y se enfrenta a varios soldados imperiales junto a Chewbacca y Lando Calrissian, personaje del que hablaré más adelante. Las mejores escenas de Leia son, además del clímax, aquellas en las que discute con Han Solo sobre sus precipitadas decisiones. Continuando con el resto del elenco, Peter Mayhew es muy divertido como Chewbacca, y lo mismo puedo decir de Anthony Daniels y Kenny Baker en sus respectivos papeles de C-3PO y R2-D2. Pero si hay un personaje que verdaderamente se convierte en la estrella de la película, ese es indiscutiblemente Darth Vader. Si en la película anterior era genial, esta es la que le convirtió en un icono. Es un personaje brillante, tenebroso, tiránico y malvado. Sus escenas llenan totalmente la pantalla y es alguien a quien el espectador siempre quiere volver a ver. Si bien hay que decir que en la Guerra de las Galaxias el personaje era impresionante,
quedaba muy eclipsado por el gobernador Tarkin. Pero aquí eso se acabó, porque si recordamos el final del episodio 4, él estaba en la Estrella de la Muerte cuando ésta fue destruida por los rebeldes, así que ahora está más muerto que Isaac Blasco de Física o Química. En el Imperio Contraataca, Darth Vader es un personaje que vemos evolucionar conforme avanza la historia. Además descubrimos datos muy interesantes sobre su pasado, algunos muy trascendentales para la saga, por no hablar de sus escenas de acción, donde demuestra ser un gran guerrero con total manejo del sable láser y el miedo que infunde en sus enemigos. Algo que le caracteriza también mucho es el temor que llega a generar entre sus aliados, ya que cualquier fallo por parte de cualquiera de sus subordinados les puede costar la vida. En resumen, Darth Vader es en mi opinión la gran estrella del film, y si no hablo más de él es porque me podría llevar toda la audiocrítica. Como os he dicho, Tarkin ya no está en esta película, pero a falta de él, aquí debuta el villano principal de la saga. Aunque muy brevemente, esta película nos presenta al emperador en una genial escena en la que mantiene una intrigante conversación con Vader. En esta ocasión, el líder del Imperio fue interpretado físicamente por Elaine Baker. Pero fue el actor Cliff Reveal quien prestó su voz al carismático malvado. Luego quiero comentar esta escena con más detalle, porque la incluiré cuando hable del tema de las reediciones. Es muy curioso que originalmente el emperador iba a ser un personaje parecido a Tarkin, una especie de dictador militar, pero Lucas desechó esta idea y al final decidió convertirle en el maestro de Darth Vader, el verdadero señor del reverso tenebroso de la fuerza. Continuando con los personajes, en esta película vuelve a aparecer, aunque brevemente, Obi-Wan Kenobi, interpretado de nuevo por Alec Guinness. A pesar de que sus apariciones son muy fugaces, tienen gran importancia en el desarrollo de la trama. A mí personalmente siempre me ha infundido seguridad su presencia en la película. Entre los nuevos personajes debo destacar a 3. El primero de ellos es el cazarrecompensas Boba Fett, un personaje al que Darth Vader ofrece una gran recompensa si éste le ayuda a capturar a la tripulación del Halcón Milenario. Curiosamente, este personaje es uno de los favoritos de los fans de la saga, pese a su aparición tan reducida en las películas. De hecho, Disney planea estrenar una película spin-off de este personaje para el 2016 o 2018. Técnicamente su primera aparición no fue en el Imperio Contraataca, ya que también había hecho acto de presencia en una escena eliminada de la película anterior. Dicha escena fue recuperada en la edición de 1997. También había aparecido en un especial de televisión llamado Star Wars Holiday Special, emitido en 1978. Según los fans, él era lo único rescatable de aquel horrible especial televisivo que muchos consideramos lo peor que le ha sucedido a Star Wars en toda su historia. Algunos odian este especial más que al mismísimo Jar Jar Binks, y eso ya es decir mucho. El segundo personaje nuevo es el carismático Lando Calrissian, interpretado por el divertido Billy Dee Williams. Lando es un personaje para descubrir porque es muy simpático, pero ambiguo. Se parece un poco a Han. La diferencia es que Han es un sinvergüenza delincuente y Lando un sinvergüenza trajeado. El tercer personaje es el Maestro Yoda, que es para mí, junto a Darth Vader, el personaje más interesante de la cinta. No es de extrañar, ya que desde 1980 es uno de los personajes más icónicos e imprescindibles de la saga, y se ha desarrollado muy correctamente, tanto en las películas como en las series de televisión. En el Imperio Contraataca, Yoda demuestra que hasta la criatura más pequeña puede albergar un poder inimaginable. En algunas escenas es divertido, y en otras es místico, serio y paciente. Como confesión personal, os diré que mi escena favorita de esta película la protagonizan él y Luke. Por último quiero hacer mención a Kenneth Coley en su personaje del almirante Piet, a Julian Glover como el general Pierce, a Bruce Boa como el general Rickon y a Dennis Lawson, que hace del piloto rebelde Wedge Antilles, personaje que ya realizó su pequeña hazaña en la batalla de Yavin en el episodio anterior. La traducción al castellano no es tan buena como la del episodio 4. No es una mala traducción,
pero sí que hay algunas frases que pierden sentido en ella, pero tranquilos, tampoco son muchas. Una cosa que me molesta es que han cambiado la forma en la que los personajes pronuncian la palabra Jedi. En Una Nueva Esperanza, los personajes dicen Jedi, y aquí a veces lo dicen bien, pero otras veces dicen Jedi. ¿Por qué cambiaron la forma de pronunciar la palabra? Nunca lo entenderé. Es que sin irnos más lejos, la próxima película se llama El Retorno del Jedi, nadie dice El Retorno del Jedi. ¿Por qué? No lo sé, esto es un misterio. Esto es como el por qué le cambiaron el nombre al sexto libro de Harry Potter, que pasó de llamarse El Príncipe Mestizo a El Misterio del Príncipe. No me meteré demasiado en las actuaciones de doblaje, son buenísimas. El doblaje es muy bueno. Destaco a Constantino Romero, que en paz descanse, que al prestar su voz a Darth Vader tuvo el honor de doblar una de las frases más enigmáticas en una de las escenas más impactantes e icónicas del cine. El sonido ha mejorado con respecto a la primera película, así como los efectos sonoros. ¿Y la banda sonora? Yo creía que sería casi imposible superar la banda sonora anterior, pero ¿qué puede ser mejor que la banda sonora de la Guerra de las Galaxias? La banda sonora del Imperio Contraataca. No tengo palabras para describirla. Esta banda sonora, además de contar con los temas ya conocidos, nos brinda otros nuevos, que pueden llegar a ser incluso superiores, a destacar la famosa Marcha Imperial, que se ha convertido en el tema que identifica a Darth Vader en el resto de la saga. Temazo la Marcha Imperial, uno de los más reconocidos de la franquicia. Me sorprende que no ganara el Oscar a Mejor Banda Sonora de 1980. Pero bueno, al menos recibió una nominación. Entrando en tema de efectos especiales, Lucas y compañía se superaron, porque los del Imperio Contraataca están a años luz de los de su predecesora. Han mejorado a sobremanera. Las naves espaciales, los vehículos AT-AT, las escenas que muestran el poder de la fuerza y los duelos de sables láser están increíblemente bien hechas. Donde realmente se nota que se esforzaron es en las escenas de lucha a espada. En esta película se realizaron complejas coreografías que hacen de los duelos escenas fascinantes, mucho más dinámicas y fluidas. En resumen, los efectos de esta cinta le hacen la competencia a los de muchas películas actuales. El ritmo de la película es trepidante, y la dirección de Irving Kershner es muy buena. Lástima que no volviera a dirigir ninguna película más de la saga, porque realmente me ha gustado la forma de dirigir de Irving. Muy interesante. Para los que no estén muy metidos en el universo de Star Wars, les recomiendo que vean las películas siguiendo el orden en que fueron estrenadas y no la cronología interna. Esto les permitirá disfrutar del Imperio Contraataca mucho más. Para concluir la audiocrítica, diré que le otorgo a esta gran película una nota de 10 sobre 10. Para mí se lo ha ganado. La anterior estaba ahí, que casi no llegaba, pero esta se ha ganado el 10 sobre 10. Algún fallo hay, alguna cosa, pero en general nada importante. En la sección de spoilers quiero comentar nuevamente el tema de las reediciones. Esta ha sido la película que más ha respetado George Lucas de la trilogía original. También me fastidia no poder encontrar una versión en DVD o Blu-ray con el montaje original. Perdón, sí hay una versión, la edición de DVD de 2006. La película ha pasado por 4 montajes, el original de 1980, el de 1997, el de 2004 y el de 2011. En el del 97 la película cuenta con 3 minutos más de metraje. Una escena añadida que me ha gustado mucho es aquella en la que vemos a Vader regresar al destructor desde Bespin. No es que sea una escena crucial, pero ayuda, porque en el montaje de 1980 quedaba todo como muy brusco. Era verle en Bespin y al momento verle en su destructor. Por eso creo que esta escena está bien que la hayan añadido. Ahora retomo la escena que antes dije que quería comentar, la del emperador. El holograma del Lord Sith fue modificado en el montaje de 2004. El emperador es interpretado en esta versión por Ian McDiarmid, el actor que le ha dado vida en el episodio 6 y las precuelas. Mucha gente odia el cambio de esta escena. A mí nunca me ha molestado, aunque, puestos a elegir, prefiero la reedición no oficial hecha por Obi-Wan. Otra escena que ha sufrido modificaciones es la del Wampa, que fue muy sutilmente corregida en la edición de 2011.
Primero quiero comentar un error pequeñísimo en una escena, la escena en la que Han va a ser congelado. Si nos fijamos con detalle, Han tiene las manos esposadas, pero una vez ha sido congelado, tiene las manos libres, más o menos a la altura del pecho. ¿Por qué? Si tenía las manos atadas. De hecho, cuando en la siguiente película se suelta, se libera, las manos están desatadas. Es un error sin importancia, hay que ser muy quisquilloso para fijarse en eso, pero bueno, lo he tenido en cuenta. Ahora quiero comentar dos de las mejores escenas. Mi escena favorita de la película es aquella en la que Yoda le demuestra a Luke que cualquier cosa que se proponga será imposible si no tiene fe en ella. La otra gran escena que me gustaría comentar es aquella que sorprendió tanto al público en 1980. Aviso para los pocos que no hayan visto la película y estén interesados, porque la escena es conocidísima, pero este es el mega spoilerazo de la película y de la saga. ¿Estáis avisados? Naturalmente me refiero a la escena que dio un giro completo a la historia, aquella en la que Darth Vader le revela a Luke la terrible verdad. Esta terrible verdad. Yo soy tu padre. Esa escena fue uno de los secretos mejor guardados del rodaje. Los únicos que lo conocían eran George Lucas, Irving Kershner y James Earl Jones. De hecho, en el guión original se colocó una página falsa, para que nadie conociera el secreto antes de tiempo. El final de la película es tan impactante e intrigante que genera fascinación en el espectador y le produce unas ganas terribles de ver la siguiente entrega. El Imperio contraataca recaudó más de 538 millones de dólares a nivel mundial, y aún en 1990 se posicionaba como una de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. Ganó 2 Oscars, uno por los mejores efectos especiales y otro por mejor sonido. Antes de retomar la saga, Lucas se embarcó con Steven Spielberg en un proyecto que había planeado 7 años antes, una película de aventuras llamada En busca del arca perdida. Para concluir, diré que si la Guerra de las Galaxias me parece genial, espectacular, de lo mejor que se ha hecho en el cine, El Imperio contraataca hace algo más que hacer justicia a su predecesora. Llega a ponerse a su altura, demostrando que las secuelas pueden dar a veces resultados fenomenales. La película finaliza cuando nuestros héroes están a salvo, pero han permanecido al margen de la Alianza Rebelde en esta aventura. Pero una vez rescaten a Han, volverán a enfrentarse todos juntos al Imperio. Por su parte, Darth Vader y el Emperador aún quieren convertir a Luke en un aliado, y esperan con ansias el retorno del Jedi.